Bueno, comenzamos la grabación de un nuevo vídeo. Continuamos con el tema de dinámica. Estamos en el bloque 5 y hoy vamos a ver en el punto 3 distintos tipos de fuerzas que aparecen, que son de particular interés y que vamos a utilizar y que van a aparecer en los ejercicios que se realizan de dinámica. ¿De acuerdo? Bien, comenzamos con el peso. El peso es como comúnmente se le denomina la fuerza de atracción gravitatoria por la acción de la fuerza gravitatoria sobre cualquier objeto, en este caso, si nos centramos en la Tierra, sobre la superficie terrestre. La dirección que tiene esa fuerza peso es perpendicular, como podemos ver, a la superficie terrestre. Pongo aquí una serie de ejemplos para dejar claro que no es perpendicular a la superficie, es perpendicular al centro de la Tierra. Por lo tanto, si el objeto está sobre un plano inclinado, como vemos aquí, el peso sigue siendo perpendicular a la superficie, y si está apoyado sobre la pared, pues el peso sigue siendo perpendicular a la superficie. Evidentemente, para que se mantenga apoyado en la pared, debe existir alguna fuerza que lo presione, pero aquí solamente estamos representando el peso, ¿de acuerdo? Su sentido es siempre hacia el interior de la Tierra, hacia el centro de la Tierra. Es una fuerza que se denomina fuerza central, está dirigida hacia un punto concreto, que es el del centro de la Tierra, y el punto de aplicación normalmente se suele representar en el centro del objeto, ¿vale? Pero se aplica al objeto. Su valor en módulo, pues sería la masa del objeto por el valor de la intensidad de campo gravitatorio o gravedad en la superficie terrestre, que normalmente pues toma el valor de 9,8 metros segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, siguiente fuerza que aparece, que comúnmente es la normal. La normal es una fuerza de reacción, ¿de acuerdo? Normalmente cuando sobre una superficie se ejerce una fuerza. ¿Cuándo suele aparecer? Pues evidentemente cuando apoyamos un objeto sobre una superficie. Aquí tenemos un objeto apoyado sobre una superficie, por ejemplo el libro sobre la mesa. Entonces aparece una fuerza de reacción, ¿de acuerdo? Tercera ley de Newton, que se denomina normal. Esa fuerza de reacción, a diferencia del peso, es siempre perpendicular a la superficie. Entonces, si os fijáis, en las tres representaciones son idénticas a las que hemos visto antes con el peso, pero en este caso vemos como la normal es perpendicular a la superficie. ¿Veis? Es una fuerza de reacción. Nosotros ejercemos una acción sobre la superficie y la superficie ejerce una reacción. Se suele pintar sobre la superficie, ¿vale? Para dejar claro que es una fuerza de reacción, pero evidentemente está actuando sobre el objeto. ¿De acuerdo? Aquí pasa igual y aquí pasa igual. Por eso lo he puesto centrado. Pero normalmente se suele pintar saliendo del punto de unión entre la superficie y el objeto para dejar claro que es una fuerza de reacción que ejerce, en este caso, la superficie sobre el objeto por el mero hecho de estar apoyado sobre ella. ¿De acuerdo? Su valor se obtiene a partir de la aplicación de la segunda ley de Newton. ¿De acuerdo? No tiene, el valor de la normal en su módulo no tiene una fórmula concreta, sino que hay que aplicar la segunda ley de Newton y de ella obtener su valor. La tensión. La tensión es una fuerza que aparece cuando tenemos cuerdas, cadenas, es decir, uniones a través, como digo, de cuerdas o de cadenas entre objetos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos nosotros un objeto que cuelga de una superficie, por ejemplo, puede ser una lámpara que cuelga del techo, ¿de acuerdo? Y la tensión siempre va a ir en la dirección de la cuerda, ¿de acuerdo? Va a ir siempre en la dirección de la cuerda y su sentido va a ser tal que evite la rotura de la cuerda, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta lámpara, su punto de aplicación normalmente se pone en la zona de unión entre el objeto y la cuerda, pero se aplica sobre el objeto. Su valor en módulo pasa exactamente igual que la normal, que depende del resultado de la aplicación de la segunda ley de Newton, calcular el valor de la tensión. En este caso, que tenemos aquí, como tenemos un objeto que cuelga y que tiene una fuerza que está actuando sobre él, que es el peso, y la tensión que se opondría, como el sistema está quieto, quiere decir que en módulo el peso y la tensión tendrían el mismo valor. Es decir, como podéis ver, estamos calculando la tensión, pero a partir de la primera ley de Newton, porque no se mueve el objeto, y en módulo el peso y la tensión serían iguales. Pero no existe una fórmula de cálculo que no sea la aplicación de la segunda ley de Newton,
que en su caso concreto aquí, pues se está cumpliendo la primera ley. No está acelerado, está quieto, por lo tanto, eso supone que esta fuerza y esta fuerza están en la misma dirección, sentido opuesto, pero tienen el mismo módulo. Por lo tanto, la tensión la calcularíamos a partir del peso. En definitiva, la tensión no tiene una fórmula concreta de cálculo. ¿De acuerdo? Tenemos además la fuerza de rozamiento. ¿Qué es la fuerza de rozamiento? Pues la fuerza de rozamiento es una fuerza que se opone al avance de los cuerpos sobre un material, sobre un fluido o sobre un material. Lo más común, donde nosotros vemos claramente la acción del rozamiento, es, por ejemplo, cuando un objeto se desplaza sobre una superficie. Por ejemplo, el coche sobre el asfalto o cuando tiramos de la mesa y la arrastramos. Ahí aparece una fuerza de rozamiento que ahora veremos las características que tiene. Pero es una fuerza que se opone al avance de un objeto sobre una superficie. Pero también puede ocurrir en el caso de los fluidos. Es decir, cuando nosotros estamos nadando, o por ejemplo, como vemos aquí, un pez que está en el agua ejerce una oposición a que el pez se mueva en su interior. A eso ahí aparece un rozamiento. Un avión cuando se desplaza por el aire o cuando vemos nosotros, por ejemplo, las carreras ciclistas, como los ciclistas adquieren posturas aerodinámicas, es decir, que venzan el rozamiento con el aire. ¿Para qué? Para realizar menos esfuerzo físico. Ahí aparece, por tanto, un rozamiento. Es decir, el rozamiento aparece cuando hay oposición al avance de los objetos, bien que están apoyados sobre una superficie o bien que están en el interior de un fluido. Los ejemplos típicos, pues por ejemplo el agua o el aire. ¿De qué depende esta fuerza? Pues depende del tipo de superficie o del fluido. No es lo mismo el rozamiento en una superficie, por ejemplo, rugosa, en el que yo quiera desplazar una mesa, o que la superficie esté muy pulida. Es decir, la oposición es diferente. Y la intensidad del contacto. Esa intensidad del contacto se mide a través de la normal, ¿de acuerdo? De hecho, la expresión de cálculo que no vamos a utilizar todavía en cuarto de ESO para el módulo de la fuerza de rozamiento es igual a nu, que es una letra griega, que es un coeficiente que se llama coeficiente de rozamiento y que mide estos parámetros, este parámetro, ¿vale? Y, por otro lado, por la normal, ¿de acuerdo? El módulo. Pero claro, la normal, hasta que no la calculemos a partir de la segunda ley de Newton, porque ya hemos dicho que no existe una fórmula de cálculo, no vamos a poder calcular el rozamiento. Por lo tanto, el rozamiento sí tiene una fórmula de cálculo, que sería nu por la normal. Nu es un coeficiente que mide, repito, el contacto entre las dos superficies, o en concreto mide las características de la superficie sobre la que se mueve el objeto, y la normal, que mide la intensidad de ese contacto, ¿de acuerdo? Pero la intensidad, repito, no hay una fórmula concreta de cálculo. Aquí tenemos una representación. Como vemos, la fuerza de rozamiento no se suele pintar, se suele pintar en el objeto, evidentemente, pero no se suele pintar en medio, en el centro del objeto, sino que se suele pintar sobre la superficie para dejar claro que es una fuerza que aparece como consecuencia de un desplazamiento del objeto sobre la superficie. Es una fuerza de reacción, en definitiva. Si el objeto estuviese quieto, aquí no hay rozamiento, ¿de acuerdo? Pero bueno, se opone al movimiento, va siempre al contrario, así que si el objeto se mueve hacia allá, pues la fuerza de rozamiento va siempre en la misma dirección y sentido contrario, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué conclusiones podemos sacar? Repito, la fuerza es paralela a la superficie de contacto y se opone. El módulo de la fuerza de rozamiento tiene un valor que va a depender, ¿de acuerdo? Yo he dicho que es nu por la normal, pero en el caso de que esté quieto el objeto y yo esté tirando con una fuerza hacia acá, imaginar que tenemos un armario muy grande y empujamos el armario y no somos capaces de moverlo, no somos capaces de moverlo porque en el momento que nosotros estamos empujando, el rozamiento que ejerce el suelo sobre el armario impide ese movimiento. Si yo voy aumentando mi fuerza gradualmente, llegará un momento en que pueda mover el armario. Ese precisamente será el valor máximo de rozamiento en oposición que va a ejercer esa superficie. Ya ponemos en marcha, en movimiento, digamos, ese armario y la máxima fuerza de rozamiento ya se ha superado. ¿De acuerdo? Cuando el objeto está en movimiento, ese valor máximo de esa fuerza de rozamiento de oposición es lo que yo os he dicho antes en módulo, que es nu por la normal. ¿De acuerdo? Pero bueno, la idea que quiero que os quedéis, que la fuerza de rozamiento es una fuerza que aparece cuando
los objetos se mueven o bien sobre una superficie o en el interior de un fluido, ¿de acuerdo? Que es una fuerza que se opone a el movimiento, o sea que va a estar en la misma dirección de movimiento y sentido contrario, y que su valor puede tomar valores desde 0 hasta un valor máximo que se alcanzará en el momento en el que el objeto comience a moverse. Y ese valor máximo en módulo será nu por la normal, siendo nu el parámetro que mide las características de la superficie, si es más rugosa, más pulida, del tipo de material del que esté hecho, etcétera, que son normalmente un dato que nos suele dar el problema, y la intensidad del contacto nos lo marca la normal. ¿De acuerdo? Bien, por último, vamos a ver un último tipo de fuerza, que es la fuerza elástica. Fue propuesta la ecuación de cálculo y su efecto posterior por Robert Hooke. Es una fuerza de reacción a la compresión o el estiramiento de un material elástico, de un muelle, de un resorte. ¿De acuerdo? En el momento en que nosotros, fijaros aquí en la representación, tiramos de este objeto hacia la derecha, el muelle se estira, pero si nosotros soltamos el objeto, automáticamente el muelle va a su forma inicial. Es decir, ha aparecido una fuerza recuperadora que se llama, que lo que trata es de restaurar la situación inicial en la que se encontraba el objeto. Por eso, la dirección siempre de esa fuerza es paralela a la de la fuerza aplicada, pero en sentido contrario. Es decir, si yo lo que hiciese es intentar comprimir el muelle, la fuerza elástica, su sentido sería contrario. Es decir, en ese caso sería hacia la derecha. La fuerza elástica tiene sentido contrario, como acabo de indicar, y su punto de aplicación es el muelle, bueno, el objeto, es decir, el punto de unión entre el muelle y el objeto. ¿De acuerdo? Experimentalmente se comprueba que esa fuerza elástica es directamente proporcional y esa a lo que se alarga o se acorta el muelle, es decir, a la compresión del muelle, y esa constante proporcional se mide en lo que se conoce como la constante elástica, y que en esa constante elástica, que se mide en el sistema internacional, como veremos ahora la fórmula, en Newton por metro, pues mide todos los parámetros, el tipo de muelle que tenemos, de qué material está hecho, etcétera, ¿vale? Ahí se miden todos los parámetros. Aquí tenemos, por tanto, la expresión de cálculo. Como he dicho antes, esa fuerza elástica que va a aparecer es directamente proporcional a el acortamiento o el alargamiento que se va a producir en el muelle, es decir, la compresión o el estiramiento. Que va a ser, por tanto, la diferencia entre la longitud que va a adquirir el muelle, aquí está, ¿veis? Menos x sub 0. ¿Qué es x sub 0? Pues x sub 0 es la longitud natural que tiene el muelle, es decir, el muelle tiene una longitud y adquirirá una mayor longitud o una menor longitud si yo aplico una fuerza sobre él. Entonces, la diferencia entre la longitud que va a alcanzar el muelle y la longitud natural del muelle, que es la longitud que tiene el muelle cuando no está actuando sobre él ninguna fuerza, es lo que se llama compresión del muelle. Pues la fuerza elástica es directamente proporcional a esa compresión o estiramiento. Y esa constante de proporcional se llama constante elástica. Si esto se mide en Newton y esto se mide en metro, pasamos dividiendo, pues la constante elástica toma el valor de Newton por metro. E insisto que la constante elástica es una propiedad característica de cada muelle, de la longitud, del material del que esté hecho, etcétera, de muchos parámetros, pero es característica del muelle. Bueno, la fuerza elástica, pues toma, es decir, la capacidad que tiene un muelle y un resorte para deformarse tiene un valor máximo. Si alguna vez habéis cogido un muelle, habéis estirado ese muelle, llega un momento que lo estiramos tanto, es decir, le aplicamos una fuerza tan grande que lo deformamos y aunque lo soltemos no vuelve a tomar la longitud inicial que tenía. Eso lo que quiere decir es que hemos superado lo que se conoce como el límite elástico. Es decir, hemos superado la deformación máxima que puede adquirir ese muelle. Por lo tanto, ya no va a volver a su forma original y esa deformación que le hemos provocado va a ser permanente. ¿De acuerdo? Bien, como vemos, repito, la fuerza elástica aparece en muelles, es una fuerza que va siempre va en la misma dirección de la fuerza aplicada y sentido contrario porque trata de que el muelle vuelva a su situación inicial, es decir, a tener la longitud que inicialmente tenía, que es lo que hemos denominado
elongación natural del muelle y la relación entre la fuerza elástica y el alargamiento o acortamiento del muelle, que se suele denominar compresión, ¿vale? Viene determinado por esta expresión, son directamente proporcionales y la constante de proporcionalidad es la constante elástica. ¿De acuerdo? Bien, con eso vamos a finalizar el vídeo y repito, hemos visto las 4 fuerzas de interés que van a aparecer en los ejercicios. Algunas son más específicas, como por ejemplo fuerza elástica y la tensión, que solamente van a aparecer, en este caso, la fuerza elástica cuando haya muelle o resorte. Si no hay muelle o resorte, pues no va a aparecer la fuerza elástica. Y la tensión cuando tengamos cuerdas o cadenas, o sea, objetos unidos a través de cuerda y cadena. Y las que normalmente siempre nos van a aparecer va a ser el peso, la normal, y el rozamiento en el caso de que el objeto se esté moviendo sobre una superficie. ¿De acuerdo? Bien, pues con eso finalizamos el vídeo.